Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del viernes 12 de julio hablando de la ruptura entre Vox y el Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobernaban juntos hasta ahora. Tras finalizar la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, cónclave que tardó 3 horas y media, Santiago Abascal dio a conocer la decisión de su partido frente a la aceptación del Partido Popular de recibir menores inmigrantes no acompañados en las comunidades autónomas donde gobiernan y por los recientes pactos que el partido de Alberto Núñez Feijóo ha venido adelantando con el Partido Socialista. España padece un gobierno corrupto que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se ha repartido los jueces, se ha repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno, en varias regiones de España, eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, pues oiga, tracemos una raya en el agua. No todos los días, vamos, nunca, nos encontramos a un partido que sea capaz de renunciar a puestos, que sea capaz de renunciar a cuotas de poder, que sea capaz de renunciar a sueldos públicos para cumplir con sus promesas a los electores. Tuvimos en el gobierno a Sumar, a Podemos. Oiga, se tragaron todo sin dimitir. Los que iban de defensores del pueblo saharaui se comieron con patatas la traición de Sánchez al pueblo saharaui.
y dijeron pero ahí siguieron empotrados en el gobierno. Los que iban de suplantadores de la casta, resulta que al final terminaron integrados en la casta y aferrándose al sillón para no perder el sueldito. Bueno, pues miren, resulta que Vox ha concurrido a las elecciones haciendo una serie de promesas a sus electores, y cuando se trata de elegir entre los sillones y las promesas, pues ha decidido optar por las promesas. Pues mire usted, me siento orgullosísimo de haber dado mi voto a Vox el 23 de julio, viendo cómo se comportó ayer el partido. Además, con una disciplina digna de reseñarse, porque no estamos hablando de una decisión fácil, porque por supuesto que esto implica que mucha gente de Vox en 6 autonomías se queda sin sus cargos públicos, y algunos de ellos se quedan con una mano delante y otra detrás. Pues lo han aceptado todos disciplinadamente, porque los que están en Vox están para servir a un proyecto que está al servicio de España, no están para ocupar cargos públicos. Y si se trata de defender los intereses de los españoles, pues se defienden primero los intereses de los españoles y después los intereses personales. Vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que lo que está pasando es una vergüenza de tamaño descomunal. Resulta que tenemos en Canarias 6.000 menas, más decenas de miles de inmigrantes ya creciditos, que también desembarcan allí día sí y día también. Resulta que en toda España están los centros de menas ya saturados. En Canarias ni les cuento. Y entonces, en vez de devolver a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, recordemos que la mitad de los menas son marroquíes. Y recordemos que existe un convenio de devolución de menores a Marruecos, firmado por Rajoy en 2012, y que el propio Pedro Sánchez ha utilizado en al menos una ocasión, en 2019, para devolver menores a Marruecos. Bueno, pues a pesar de que existe ese convenio, resulta que aquí parece que de los menas marroquíes nos tenemos que encargar los españoles. Los españoles que no llegan a fin de mes, los españoles que ya no se pueden permitir comprar un piso, los españoles que cada vez tienen más difícil llenar su cesta de la compra con el sueldo que tienen, dada la subida de los alimentos. Los españoles que están cada vez más asfixiados tienen que hacerse cargo de los menas de Marruecos cuando se les podría devolver a su casa, mientras que Mohamed VI tiene un yate de más de 100 millones de euros y acaba de comprar por 900 y pico millones de euros 2 satélites espías de última generación a Israel. Pero ¿por qué? ¿Qué por qué? Pues por negocio. Esto es un puñetero negocio, donde cada mena nos cuesta, datos del gobierno valenciano, datos del PP, cada mena nos cuesta 200 euros al día, 6.000 euros al mes, 72.000 euros al año. ¿Dónde va todo ese dinero? 6.000 euros al mes para dar de comer y dar un techo a un mena. ¿Dónde va todo el resto hasta los 6.000 euros? Pues a dónde va es a los bolsillos de muchos golfos, que han hecho de esto una manera de vida. Y bajo el pretexto de la solidaridad, lo que hay es un negocio, y además un negocio asqueroso. Y aquí estamos repartiendo menas por España, mientras que a los españoles se les niega lo más básico. El reparto de 400 menas acordado por Feijóo y Sánchez cuesta casi 30 millones de euros en un año. Oiga, es casi el coste de la ley ELA, esa ley ELA que dicen que no aprueban para porque es que no hay asignación presupuestaria, pero para repartir menas por España sí, ¿no? Y encima, si esos menas pues fueran personas que el Estado efectivamente se encarga de su tutela, pues hombre, vale, dices, pues mira, al menos estoy ayudando a alguien. Pero resulta que encima el Estado tampoco se encarga de su tutela, y que a los menas se los suelta en España.
y que alrededor de los centros de menas, alrededor de muchos de ellos, está creciendo una inseguridad brutal que está amargando la vida a los habitantes de los barrios, que está haciendo crecer la inseguridad, que está haciendo que ahora mismo ser mujer sea una profesión de riesgo en ciertas zonas de España. ¿Por qué? Pues porque como es un negocio, a lo que van todos es a cobrar. Todos los intermediarios, no los menas. A los menas les llega al final dinero de bolsillo, pues no sé, 150, 200 euros. Hasta los 6.000 euros, pues imaginen si da para que coma el mena, para que se aloje el mena y para que se forren muchos golfos. ¿Y quién se encarga del mena? ¿Quién se encarga de vigilar que no delinca? ¿Quién se encarga de vigilar que se forme? Nadie. Porque tampoco existen herramientas legales para obligar a los menas a hacer nada. Con lo cual, pues resulta, nos está costando una pasta, mientras Marruecos se rearma militarmente. Encima estamos creando una inseguridad que no se merecen los vecinos de los barrios. Bueno, pues oiga, ante eso hay que poner pie en pared. Y si el señor Feijóo, que lleva pactando todo con Sánchez, el jefe del golpe, el jefe de la trama corrupta, bueno, pues Feijóo ha pactado todo. Ha pactado el Consejo General del Poder Judicial, le ha entregado el PP el Constitucional y Radiotelevisión Española, ha pactado hasta una reforma de la Constitución que consagra la desigualdad por sexos. Feijóo se está dedicando a blanquear a Sánchez sistemáticamente, y ahora con lo de los menas quiere blanquearle también. Bueno, pues no, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de ahora, quien se va a responsabilizar de cada asesinato, de cada violación, de cada robo o de cada pelea a machetazos derivada de toda esta catástrofe de los menas, pues va a ser el señor Feijóo, porque Pedro Sánchez le sale gratis. Su electorado, una buena parte de su electorado, se lo perdona todo. No todo, porque parte de su electorado también sufre las consecuencias y termina abandonando el Partido Socialista. Pero a partir de ahora, Feijóo se va a corresponsabilizar de lo que los menas hagan. Y cada vez que se produzca un hecho derivado de estos repartos de menas, pues habrá que señalar con el dedo a Feijóo. Estas son las consecuencias de tu blanqueamiento de Sánchez y de tu suscribir la política de inmigración suicida que Sánchez nos está imponiendo a todos los españoles. Y queridos, aquí paz y después gloria, que todos somos adultos. Y si el Partido Popular quiere asumir la política migratoria de Sánchez, perfecto, ningún problema, que la asuma y que asuma las consecuencias. Pero lo que no va a hacer Vox es dejarse pringar en una estrategia que perjudica a los españoles y que es suicida. Y desde luego Vox no se va a responsabilizar de las decisiones de Sánchez. Hasta ahí podríamos llegar. Que lo haga Feijóo, que le encanta llegar a pactos con Sánchez. Anoche mismo se conocieron las primeras reacciones al anuncio de Vox, pues el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, se ha adelantado a las dimisiones de Vox y ha destituido en la noche de este jueves con carácter inmediato al vicepresidente y a los dos consejeros de Vox que formaban parte de su gobierno. Las destituciones del vicepresidente primero de la Generalidad, Vicente Barrera, la consejera de Justicia, Elisa Núñez, y el titular de Agricultura, José Luis Aguirre, se han producido después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciara la ruptura de todos los pactos autonómicos con el Partido Popular. Mazón ha anunciado que comparecerá hoy a las 9 de la mañana. En esa comparecencia oficializará, salvo sorpresa, que seguirá al frente de un gobierno valenciano en minoría, que establecerá pactos puntuales y, según algunas fuentes, pondrá nombre y apellidos a los relevos de los cesados. Bueno, pues el presidente del gobierno valenciano, Mazón, no se ha esperado ni siquiera a lo que los de Vox dimitieran. Pues bueno, ha prescindido ya de los consejeros, ha debido de decir, no, tú no te vas, te echo yo, tú no dimites, yo te ceso. Bueno, pues bien, vale. En fin, tampoco va a ningún lado. Mientras tanto, pues continúan los efectos del golpe de Estado encabezado por Sánchez, por ese Sánchez con el que Feijóo llega a acuerdos un día sí y otro también. Y este viernes pues tendremos humillación general a todos los españoles.
Y como adelantamos durante esta semana, Marta Rovira regresará a España hoy, a tan solo 4 días de haber conocido la noticia sobre el archivo de su causa por parte de la Audiencia Nacional a raíz de un error procesal. Según ha informado ERC, Rovira y el resto de investigados en esta causa, que abandonaron España para evitar la acción de la justicia, entre ellos el diputado republicano Rubén Wagensberg, participarán hoy a las 9 de la mañana en un acto organizado junto a Omnium Cultural en el municipio gerundense de Cantallops. Rovira se fugó a Suiza el mismo día que estaba citada a declarar ante el Tribunal Supremo en marzo del 2018. El archivo de la causa del Tsunami Democratic y la reciente ley de amnistía promovida por el gobierno de Pedro Sánchez han sido las claves necesarias para que la política regrese al país y de esa manera continúe las negociaciones de cara a una investidura en Cataluña desde territorio español. Pues, ¿recuerdan ustedes 2017? 2017, que fue ese año donde Rajoy, teniendo el gobierno de la nación, no impidió el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ese año donde Rajoy, es decir, el Partido Popular, permitió que nuestros policías fueran humillados en Barcelona. Les mandó allí en el barco, el piolín, ¿se acuerdan ustedes? El gobierno de Rajoy, es decir, del PP, ocultó todos los vídeos donde se mostraban las agresiones de los independentistas a los policías, pudiendo haber utilizado esos vídeos para la propaganda internacional. Miren esta panda de salvajes lo que hacen. Ocultó todos los vídeos. El gobierno de Rajoy no impidió que el Parlamento catalán llegara a declarar durante 7 segundos la República Catalana. El gobierno de Rajoy no impidió que Puigdemont se fuera de España. El gobierno de Rajoy no impidió que Puigdemont se riera de nosotros desde Europa. ¿Ustedes se creen que un golpista francés hubiera podido andar por Europa tranquilamente sin que el gobierno francés forzara a cualquier gobierno europeo a mandarle de inmediato al golpista para que acabara en la cárcel? Bueno, pues Rajoy permitió que Puigdemont se riera de toda España desde fuera. Y desde entonces, pues lo que ha ocurrido es que, bueno, aquel golpe lo pararon entre unos pocos jueces heroicos y al rey de España, con un discurso el 3 de octubre. Bueno, desde entonces lo que ha pasado es que Sánchez ganó las elecciones y Sánchez se ha dedicado a blanquear a los golpistas. Ha modificado el Código Penal a la carta. Ha indultado a los corruptos ladrones golpistas. Ha tramitado una ley de amnistía sin que el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, la parara. Sánchez se ha dedicado a que los golpistas ganen y Rajoy le ha dejado hacer. Y hoy volverá Marta Rovira, la golpista, a España a ser recibida por las multitudes separatistas para humillarnos de nuevo a los españoles. Eso es el resultado de las políticas del PP y del PSOE, de los dos, y del pacto constante entre el PP y el PSOE. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? ¿No les gusta a ustedes que les humillen? Luego, cuando veamos a lo largo del día las imágenes de la humillación, pues pregúntense, ¿he votado correctamente estos años? ¿O he estado dando mi aval a partidos que en realidad ni me han defendido nunca, ni me defienden hoy, ni me van a defender? Pregúntenselo. ¿Ustedes están satisfechos con su voto? Pues adelante con los faroles. ¿Ustedes abandonaron hace tiempo a esos partidos que han permitido, impulsado o favorecido toda esta ignominia? ¿Y ahora votan a otros? Pues bien hecho. ¿Ustedes persisten en el error de votar a quienes permiten que a España se la insulte, se la escupa, se la humille todos los días? Pues, chico, sarna con gusto no pica. Y
Y abrimos la página de la información internacional siguiendo de cerca la cumbre de la OTAN que finalizó ayer en Washington y donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sufrido otro de sus lapsus tan frecuentes últimamente. Este jueves, antes de dar una rueda de prensa que terminó convirtiéndose en una prueba cognitiva, Biden presentó en un acto de la OTAN al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Ya durante la rueda de prensa, Biden empezaba con mal pie y en la respuesta de la primera pregunta se refirió a Kamala Harris como vicepresidente Trump. If she were at the top of the ticket. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Aún así, el presidente sigue insistiendo en que es la opción más indicada para batir a Donald Trump y que se presentará a la reelección, asegurando que la edad aporta sabiduría. Bueno, pues hoy el New York Times titula diciendo: Biden insiste en mantener su candidatura a pesar de confundir a Zelensky con Putin y a Kamala Harris con Trump. ¿Se lo llevo diciendo a ustedes cuántos meses? ¿Cuál era la jugada? Cuando empezaron a salir todas las noticias sobre el lamentable estado cognitivo de Biden, pues la reacción de todos los medios progres, ¿cuál fue? Pues la de siempre: acusar a quienes ponían las noticias y los vídeos sobre la mesa de fake news, de bulos, de ser la fachosfera. Pero por supuesto que era verdad. Lo que pasa es que tenían un problema. Y es que si Biden renunciaba hace un año, ¿quién habría elegido al sustituto de Biden? Pues las bases del Partido Demócrata. Si Biden hubiera renunciado hace 6 meses, ¿quién hubiera elegido al sustituto de Biden? Pues las bases del Partido Demócrata. En cambio, manteniendo a Biden artificialmente hasta después del 22 de agosto, ¿quién elige al sustituto de Biden? Pues la cúpula del Partido Demócrata, porque ya se habrá disuelto la convención demócrata nominando a Biden como candidato, y a partir de ese momento cualquier sustitución de última hora, quien la gestiona es la cúpula del Partido Demócrata, es decir, los 450 tíos que forman la casta infecta que dirige ese partido infecto llamado Partido Demócrata de los Estados Unidos. Pues esto, ¿cuántos meses llevo diciéndoselo que el timing era ese? Entonces, claro, de cara a sustituir a Biden después del 23 de agosto, pues hombre, no puedes hacerlo de la noche a la mañana, no puedes pasarte hasta el 22 de agosto diciendo es fake news que Biden esté mal, y el 23 de agosto decir uy, Biden está mal, acaba de dimitir como candidato. Hombre, no, tienes que preparar a tu opinión pública. Con lo cual llevan unas cuantas semanas, pues ya desde los medios progres, dando por hecho que es que Biden no está en condiciones. Pero claro, tampoco pueden apretar demasiado, porque si apretan demasiado, entonces los miembros de la convención del Partido Demócrata pueden decir antes del 22 de agosto, oye, pues si Biden está mal, vamos nosotros a elegir a alguien. Y entonces están ahí con esa tensión, que yo no sé cómo se resolverá. O sea, si hubiera un poquito de dignidad en los compromisarios del Partido Demócrata, dirían, ¿cómo que Biden está mal, pero no dimite ya? Que dimita ya y elegimos nosotros a un sustituto. Pero ya saben ustedes que la dignidad en algunos sectores políticos hace tiempo que desapareció, con lo cual, pues si lo manejan un poco bien los tiempos y los mensajes y preparan a la opinión pública pero sin presionar demasiado a Biden, pues lo mismo aguantan hasta después del 22 de agosto y ya pues la cúpula del Partido Demócrata nominará al sucesor. ¿Quién será ese sucesor? Pues muy posiblemente lo será Michelle Obama. Vamos, de hecho el New York Times ya ha sacado por ahí alguna encuesta diciendo es la mejor situada para batir a Trump y tal. Bueno, ya veremos cómo va el tema. Pero lo verdaderamente importante de todo esto es la constatación de la miseria moral de los progres americanos.
Porque ahora lo que están diciendo es: Biden no está en condiciones de ser candidato. Oiga, ¿y está en condiciones de dirigir la primera potencia del mundo? ¿Está en condiciones de controlar el maletín nuclear? Nos están ustedes diciendo que lo único que les importa es las elecciones. Y nos están ustedes diciendo que, existiendo dudas sobre el estado mental de Biden, no le obligan inmediatamente a dimitir, dado que no puede regir los destinos de Estados Unidos. Oiga, hace falta ser muy miserable para eso, ¿eh? Hace falta ser muy miserable incluso con el propio Biden, a quien están sometiendo a una humillación permanente que, por muy malvado que sea, y Biden es muy malvado, pues tampoco se merece ningún ser humano, ¿no? O sea, las escenas que deja Biden son cada día más patéticas. Bueno, vamos con doña Laura Fernández Cañas para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días. Todas las miradas, como no podía ser de otra manera, puestas en Vox y en la decisión del partido de Abascal de romper con el Partido Popular y salir de todos los gobiernos de coalición tras el choque con Génova por la repartición de Menas. En OK Diario hacemos un análisis completo de las causas y efectos de esta decisión y les hablamos, entre otras cosas, de los 4 vicepresidentes autonómicos de Vox que mostraron sus reticencias a romper los gobiernos con el PP. ¿Y qué pasará con Vox a partir de ahora? Les damos también las claves de la oposición brutal al Partido Popular que están preparando desde Bambú, una estrategia enfocada en resaltar las diferencias entre Feijóo y Abascal. Pero atentos, porque los populares también mueven ficha y aseguran que el líder de Vox es igual de insolidario que los separatistas. Pero ya lo saben, este es solo un breve resumen de toda la actualidad con la que les estamos esperando en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.